Hey, ¿qué tal, estimados? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos hablando sobre un caso práctico referente a los costos por órdenes de producción o costos por órdenes específicas. Si hay alguno de ustedes que no vio mi video respecto a la teoría, les estaré dejando por la descripción o en las tarjetas para que puedan ampliar su conocimiento referente a la parte teórica. El día de hoy estaremos hablando netamente de la parte práctica. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Bien, en primer lugar tenemos a este caso práctico, les voy a leer, dice: la empresa Sabor Cariñosito S.A., puede ser cualquier otro nombre, se dedica a la fabricación de pasteles. Para el 23 de diciembre de 2020 tiene distintos pedidos, por lo cual el Departamento de Elaboración de Pastelería realiza el requerimiento de materia prima logística. Esto es el siguiente. Recordemos que uno de los documentos que para realizar el costos por orden de producción es la requisición de materiales. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos en la teoría, siempre va a ser por netamente esa producción. O sea, esta producción o esa requisición que tienen ustedes a continuación o que pueden observar es netamente para la producción de esos pedidos, nada más. Por eso el departamento de producción lo hace llegar al departamento de logística. Esto es un ejemplo nada más de, por ejemplo, para la elaboración de 100 pasteles. Tenemos la fecha de requisición y más o menos también tenemos los datos de la fecha de entrega. Es decir, se quiere para ese mismo día. Necesitamos los materiales para ese mismo día. Luego tenemos el número de orden de producción. Eso puede ser cualquier número, puede ser 1000, 500, etc. Y el departamento de pastelería, que sería el departamento de producción. Luego tenemos las cantidades, los artículos y las unidades. En este caso nos piden 100 kilos de harina, 50 kilos de azúcar, 1 kilo de polvo de hornear y así sucesivamente, ¿no? Eso es un ejemplo nada más. En la práctica puede variar, puede ser más, puede ser menos, etc. Y luego, una vez que se elaboró el documento de la requisición de materiales, se pasa a la compra, por así decirlo. Entonces la empresa Sabor Cariñosito S.A., que es la encargada de elaborar los pasteles, busca la cotización de múltiples empresas. Y una de ellas, que sería la empresa Abarrote Tengo Todo Lo Que Necesita, Sociedad Anónima, puede ser cualquier otra empresa, fue la que llamó más la atención y le brinda la siguiente información al área de logística. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia de que tú en la vida real vas a ir a buscar precios en distintas empresas. Por ejemplo, vas a ir a cotizar cuánto está el kilo de azúcar, kilo de harina, etc. Entonces la empresa te va a dar un documento que se llama cotización, en el cual en ese documento se indican las características técnicas, el precio, las unidades, etc. Esto es un ejemplo nada más que ustedes pueden observar. En realidad en la práctica puede ser mucho más detallado o quizás un poco menos. Tenemos acá la razón social de la empresa, la dirección, el teléfono. Tenemos a qué se dedica la empresa, en este caso comercialización de todo tipo de productos comestibles para el hogar y higiénicos. Es como una tienda de abarrotes, por así decirlo. Bueno, es una tienda de abarrotes. Luego tenemos acá a quien le está brindando la cotización. En este caso es el señor Cariñosito Sociedad Anónima, el RUC de la empresa, la fecha de emisión, el tipo de documento, que sería una cotización, el número de cotización y así sucesivamente. Tenemos el RUC de la empresa y así sucesivamente. Luego tenemos acá los datos de la empresa. En este caso serían las cantidades, en este caso serían 100 kilos de harina a 3 soles, por decir cada kilo, y nos sale un total de 300. Y para determinar cada monto acá, por ejemplo, 300, los 130, los 20 soles o los 600 o los 62.50, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad por el precio unitario. Les voy a mostrar. Acá tenemos una multiplicación de 100 por 3. Entonces multiplicamos 100 por 3. Y tenemos así los precios totales. Y así sucesivamente por cada uno. Ahora, para determinar el valor del subtotal y total, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los totales y nos daría el total de la cantidad lo que vamos a pagar, o lo que sería el costo para poder adquirir la materia prima, que serían los 300 más los 130 más los 20 más los 62.50 más los 24.50 y nos da el total. Para determinar el subtotal simplemente dividimos entre, bueno, acá en Perú se utiliza el 1.18%, dividimos entre 1.18 y nos sale el subtotal, que es 455.08. Para determinar el IGB, acá en Perú es el 18%, multiplicamos el subtotal por el 0.18 y nos sale el IGB, que sería 81.92, redondeando.
Una vez que hemos elaborado o ya nos dieron la cotización, el gerente de la empresa Sabor Cariñosito queda satisfecho con la cotización, por lo cual procede a la realización de la orden de compra y solicita al proveedor los siguientes materiales. Como pueden observar, la orden de compra no es nada más y nada menos un documento que nos indica o hace referencia a de que tú estás en control satisfecho o estás de acuerdo con la cotización. Por ende, tú decides emitir una orden de compra a la empresa a la cual te realizó la cotización. Y básicamente serían los datos similares. Poniéramos las mismas cantidades, los mismos precios unitarios o costos unitarios y nos dicen los mismos costos totales y así se repetiría el mismo proceso del IGB y del subtotal. Tenemos los mismos datos, ponemos acá el orden de producción, departamento de pastelería. Luego dice, al momento de la llegada de los artículos ordenados, los recepcionistas verifican la materia prima. Es decir, tú cuando ya has comprado la materia, pasa por un proceso de verificación, un proceso de control, por así decirlo, en el cual se realiza un documento que se llama informe de recepción. Cada uno de los documentos que les estoy mostrando son ejemplos sencillos. Bien pueden ser mucho más detallados o incluso pueden ser algo similares o incluso un poco menos. O incluso quizás en la práctica no se den algunos documentos, pero esto es para efectos de este caso práctico. En el informe de recepción básicamente un personal se encarga de verificar que toda la mercadería ingrese correctamente. Como en este caso estamos tratando de mercaderías muy pocas a comparación de otras empresas gigantescas que la producción es mucho mayor, acá en este ejemplo es un informe de recepción mucho más sencillo. Ponemos los datos, el nombre del documento, el número de informe de recepción, en este caso es 002, puede ser otro número, la razón social, el proveedor, que en este caso sería Abarrotes, tengo todo lo que necesitas, la fecha de recepción, la fecha de emisión, la orden de compra, que en este caso sería la número 0012, que eso sería la misma que tiene que estar acá en esta parte de acá, ¿ven? Como pueden observar, tiene que ser la misma, cada documento tiene que tener correlación con la anterior. O sea, por ejemplo, acá te dice orden de compra número 0013, por algún ejemplo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se supone que vas a determinar que esta orden de compra es para ese determinado informe de recepción, ese documento? O sea, está mal. Debe ser el mismo orden de compra el mismo número de orden de compra que figura acá debe ser con el que estás trabajando. Luego tenemos la cantidad percibida, que serían 100. Eso sería igual los mismos datos, o sea, no varía con la orden de compra. Los mismos datos y acá ponemos observaciones. Por decir, la harina llegó en mal estado o quizás tenga algún desperfecto, se ponen algunas observaciones. ¿Para qué? Para que se vuelva a comprar mercadería o quizás haga una devolución o quizás los productos tengan garantía y por eso se hacen las observaciones, al igual que los otros productos. Una vez que ya está bien, en este caso, para efectos de este ejemplo, ningún producto tiene ninguna observación, por eso todos están perfectos, todos están ok. Luego, una vez que se ha hecho el informe de recepción, dice, una vez todo conforme, se procede a la determinación de la mano de obra directa. Para ello se realizó las boletas de tiempo. La tarifa de pago es de 6 soles por hora. La empresa cuenta con 3 trabajadores. ¿Ya? Como pueden observar, acá es un resumen de las boletas de tiempo. O sea, para efectos de este ejemplo, los trabajadores han durado una jornada entera, es decir, de 8 horas para la elaboración de los 100 pasteles. Puede que sea un poco menos, puede que sea un poco más. O sea, ¿a qué me refiero? Si duran 7 horas, entonces sería, por ejemplo, para efectos de este ejemplo sería 7 por 6, serían 42 horas. Pero como en este ejemplo están durando supuestamente 8 horas, sería 8 por 6 y ahí se determina el valor de cada trabajador o el costo de cada trabajador. Bien, una vez que hemos determinado la hoja de resumen de boletas de tiempo, se procede igualmente el resumen de los costos indirectos de fabricación. Y hemos explicado previamente que los costos indirectos de fabricación son todos los costos, por ejemplo, las materias primas, la mano de obra indirecta y así sucesivamente. Igual, nuevamente les repito, si no saben la teoría, les recomiendo que vayan a verla. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen que ir a ver el primer video para que puedan comprender de mejor forma. Luego acá en los costos indirectos de fabricación tenemos las cantidades, tenemos electricidad, en este caso tenemos las unidades medidas, serían 8 horas, y el costo unitario que sería 30 céntimos, por efectos de este ejemplo, sería 2.40, el sueldo del supervisor que también trabajó 8 horas, él cobra 12 soles por hora, serían 96 soles, el combustible que serían 2 litros, el costo unitario por efectos de este ejemplo serían 10 soles, por ejemplo. Nos da un total de 20 y así sucesivamente vamos multiplicando la cantidad por el costo unitario. En este caso, como la materia prima indirecta puede ser, por ejemplo, las cajas para empaquetar, etcétera,
O sea, no hay un costo unitario. O sea, puedo dividirlo en más factores, por ejemplo, así. Pero para efectos de este ejemplo, para avanzar más rápido, le estoy colocando así de frente nomás, 120 nada más. Pero les estoy explicando que ahí pueden ir cajas, adornos, etcétera, para decorar los pasteles, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos otros pueden ser movilidad, por así decirlo, ¿no? Transporte, delivery, etcétera, 64. En final, multiplicamos todos los costos totales y nos da un total de 302.40. Una vez obtenidos todos los datos, se procede a la realización de la hoja de trabajo. Bien, en la hoja de costos por orden de producción, básicamente sería, nuevamente recalco, un resumen de todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Acá ponemos los datos que sería fabricado para Panadería Tomás, que sería el nombre del cliente, perdón, la razón social del cliente, la orden, que sería la orden de producción, en este caso sería 1000, puede ser otra orden de producción. El producto, que en este caso serían pasteles de vainilla simple, o sea, algo simple nomás. La descripción, 100 pasteles de medio kilo vainilla simple, puede ser mucha más descripción, depende del producto que se elabore. La fecha de inicio, la fecha de culminación, por ejemplo, para efectos de este ejemplo, es la misma fecha. Tenemos el costo total, el costo de unidades producidas y el costo unitario. Para poder determinar el costo total y el costo de unidades producidas, las unidades producidas como tal ya te lo dan de dato, por así decirlo. Para determinar el costo total tenemos que hacer la hoja de costos. ¿Y cómo sería la hoja de costos? Ponemos un resumen, nada más que serían las cantidades. En este caso estamos trabajando con diferentes, ¿no? Por así decirlo, 100 kilos de vainilla, 50 kilos de azúcar y así sucesivamente. Acá pueden ir más datos, pero yo lo estoy acortando para que no sea tan extenso este ejemplo. Ponemos el valor y lo único que tenemos que hacer es sumar los datos, que serían nuevamente 300 más 300 más 130 más 20 más 62.50 más 24.50 y nos da el costo total de la materia prima. Y luego así lo mismo hacemos con la mano de obra directa, que sería la suma, y de los costos indirectos de fabricación. Nuevamente recalco, ¿de dónde sacamos estos datos? De los anteriores ejemplos que les estoy de acá, de estas tablas, de la hoja de resumen de boletas de tiempo y de los costos indirectos de fabricación. De esto sacamos los montos y lo ponemos acá. Luego sumamos y al final el costo de fabricación sería la suma de la costos de materia prima más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación y nos da el total de costos de fabricación. Para determinar el costo unitario simplemente sería la división entre el costo total con las unidades producidas y nos da un total de 9.83. Bien, antes para finalizar este ejemplo quería mostrarles otro adicional que muchas veces también las empresas lo hacen. ¿Y a qué hago referencia a esto? Este cuadro que pueden observar ustedes a continuación, lo estoy agrandando para que puedan ver. Este cuadro que está acá es el mismo que está acá en el Word, es el mismo. Pero, ¿qué hacen algunas empresas? Que no determinan el costo indirecto de fabricación. ¿Por qué digo esto? Porque es una pérdida de tiempo en el sentido de que, a ver, 8 horas de tal máquina consume 0.30 de electricidad, por así decirlo, ¿no? Pero hay algunas máquinas que consumen mucho más electricidad que otras. Depende también del tiempo, quizás un supervisor puede pagar un poco más, un poco menos. Quizás el combustible se gasta un poco más, depende de la empresa donde tú consumas y así sucesivamente. Entonces no vas a tener tiempo para estar registrando cada costo indirecto de fabricación. Es una pérdida de tiempo. Recuerden que el tiempo es igual a dinero en las empresas. Entonces lo que otras empresas hacen es simplemente prorratear los datos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la materia prima y de acuerdo a la mano de obra directa. Por eso acá ponemos el 15% de la materia prima, que sería el 15% del total de la materia prima, y el 15% de mano de obra directa, por así decirlo, serían 144 por el 15%. Y los costos indirectos de fabricación sería un total de 102.15. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Es que no tienes un costo exacto de los costos de fabricación, pero también es una forma aceptable, es decir, es una forma que se puede dar en la práctica. ¿Por qué? Porque de esa manera te ahorras mucho más tiempo, como dije al principio, porque no vas a tener tiempo de estar registrando cuánto te cuesta cada galón de gasolina y así sucesivamente. Esta es una forma también que se puede dar en la práctica. Ambos son aceptados. Y bien, estimados, espero que les haya gustado este video y que les haya servido. De ser así, por favor les pediría que me regalen un pulgar arriba para poder apoyar este video y por qué no suscribirte al canal para así estar más al tanto cada vez que suba un nuevo video referente al ámbito contable o al ámbito administrativo. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense y bye.